El mundo está experimentando una disminución de los casos COVID-19. La cuarta ola que ha enfrentado el mundo, que ha tenido un pico máximo en el mes de enero 2022, estaría disminuyendo. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. En palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, se ha indicado que la pandemia todavía no habría llegado a un fin y que la disminución de casos podría ser una fase aguda que estaría terminando. Sin embargo, no deberíamos bajar las medidas. Esto lamentablemente no se estaría acatando en una resolución que se habría dado en Inglaterra, en donde este 20 de febrero 2022, Inglaterra indicaría que en los siguientes días no habría restricción ninguna a los pacientes con COVID-19. Personas contagiadas con COVID-19 no requerirán aislamiento. ¿Qué es lo que significa ello? ¿Qué es lo que podría pasar? Y sobre todo, ¿qué mencionan los expertos en relación a este tema? En este video vamos a compartir esta noticia importante y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que estaría preocupando a los expertos en el manejo de COVID-19. La situación que se había mencionado este domingo 20 de febrero 2022, en donde Inglaterra ya dejaría de lado toda restricción frente a COVID-19, incluyendo el aislamiento de las personas que salgan positivas para esta enfermedad. Una situación preocupante que nosotros debemos analizar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para conocer los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que nosotros vamos a estar compartiendo. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted va a encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una noticia importante que se estaría dando en sobre todo estos días, 20 de febrero 2022, sería que Reino Unido habría indicado que las restricciones contra COVID-19 ya no se darían. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Desde que la pandemia fue declarada el pasado 11 de marzo 2020 hasta la actualidad, casi ya 2 años, es muy importante conocer que esta enfermedad es una infección viral. Es una enfermedad infecciosa causada por un agente que se transmite a través de las vías respiratorias, siendo los aerosoles la principal vía de ingreso del virus, en donde las medidas de restricción y el aislamiento, sobre todo en las personas contagiadas, ha permitido contener lo que significaría el avance de la pandemia. Pese a ello, en el mundo se han registrado alrededor de 418 millones de personas infectadas y 5.8 millones de personas fallecidas. Y es que el virus tendría la capacidad de poder adaptarse y mutar y cambiar su estructura molecular, generando nuevas variantes del coronavirus. Igualmente, por otra parte, las vacunas que se han desarrollado con una rapidez bastante importante, las cuales empezaron a aplicarse a diciembre de 2020, han demostrado claramente que el objetivo principal que tienen sería el de evitar cuadros severos o mortalidad. Sin embargo, tendrían un tiempo de duración. En un comunicado oficial que habría dado el director general de la Organización Mundial de la Salud, se habría indicado que las vacunas contra COVID-19, hablando de 2 dosis, darían una protección por 6 meses. Y paralelamente a esa noticia, el mundo conocería a la quinta variante de preocupación, a Omicron, la cual con 2 dosis de vacuna no logra ser detenida, y es por eso que se requirió una dosis de refuerzo. Que en una investigación que fue dada en Reino Unido, la dosis de refuerzo solo brindaría una protección de 10 semanas o prácticamente 3 meses. Ante ello, otro problema se sumaría, que sería la subvariante BA.2, una subvariante de Omicron que estaría también avanzando, que sería más contagiosa que la variante Omicron y sobre todo que causaría más daño, como lo han revelado estudios en Japón y en Canadá. ¿Qué significa la noticia que ha brindado Reino Unido en relación a ello? En relación a que este 20 de febrero habría indicado que Inglaterra quitaría todas las restricciones contra el virus. Un dato importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
Según el comunicado que habría dado el gobierno inglés, menciona: las personas con COVID-19 en Inglaterra no tendrán la obligación legal de aislarse a partir de la semana que viene, y esto lo habría anunciado el primer ministro Boris Johnson. Situación que para muchos expertos y científicos sería preocupante. Un punto está que ya se está sobre todo cuestionando que gobiernos decidan no usar la mascarilla, pero otro punto es que las personas enfermas con COVID-19, conociendo que la enfermedad se propaga a partir de las personas infectadas, no tienen obligación legal de aislarse. Esta es una situación bastante preocupante, porque las personas, al no sentirse tan mal, van a estar saliendo a su centro de trabajo, van a estar yendo a reuniones, van a estar compartiendo la mesa, y esto va a llevar a que los contagios te disparen. Y esto es lo que mencionan los expertos. El primer ministro Boris Johnson habría indicado que se pondría fin a todas las restricciones legales introducidas para frenar la expansión del coronavirus. Y es muy importante que habría indicado que se habría alcanzado una fase en la que ya se cree que se puede alcanzar un equilibrio al margen de las órdenes de Estado. Es importante que el pensamiento que se estaría manejando es aprender a vivir con el virus. Una situación que para muchos expertos lo que va a conllevar es que la subvariante BA.2 encuentre en Reino Unido una población para poder diseminarse con mayor facilidad. Estas declaraciones que se habrían dado en Reino Unido son bastante preocupantes. El gobierno habría indicado que ya para enero se habría levantado la mayoría de las restricciones, como los pasaportes de vacunas para entrar a recintos y sobre todo las mascarillas obligatorias, pero hoy en día esta decisión estaría impulsada por la alta tasa de vacunación. Además que la variante Omicron provocaría una enfermedad menos grave, lo que ha llevado a que ellos impliquen levantar las medidas de restricción. Es importante mencionar que en Inglaterra el 85% de las personas de 12 años a más han recibido 2 dosis de la vacuna y casi 2/3 han recibido una tercera dosis. El gobierno indica que ahora eliminará todas las regulaciones para que de esta manera sea la responsabilidad de cada persona las decisiones que se toman. COVID-19 no desaparecerá de repente y tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades. El primer ministro habría indicado que COVID-19 no desaparecerá de repente y tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades. Palabras que habría emitido el primer ministro británico. Situaciones que los expertos indican que no es momento para poder decir estas acciones. Levantar las restricciones y sobre todo que los pacientes COVID-19 positivos no tienen ninguna restricción legal de quedarse en casa es preocupante. Si bien es cierto, el virus no se va a ir, pero tampoco es para que las libertades y para que el gobierno no esté manejando las políticas de salud de la población. Y ese es el objetivo y ese es el deber del gobierno. Los gobiernos están para proteger a su población. Las personas por sí solas no piensan en el bien común o en el bien de la población. Son los gobiernos quienes deben actuar en relación a ello. Lamentablemente, las opiniones de varios expertos a esta decisión que se tomaría en Reino Unido no es la adecuada. No están conformes con ellos y lo único que tocaría esperar es de que la situación pueda empeorarse en las siguientes semanas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. 20 de febrero 2022, el primer ministro Boris Johnson habría indicado que en los días siguientes se levantará toda restricción en relación a COVID-19. Las personas positivas para COVID-19 no tendrán que hacer aislamiento y no habrá ninguna restricción legal para que lo haga. Situación bastante importante a tomar en cuenta. En palabras del primer ministro se indicaría: COVID-19 no va a desaparecer de repente y tenemos que aprender a vivir con este virus
y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades. Situación que para muchos expertos y científicos no estaría adecuado y estaría en una acción contraria a las recomendaciones que habría brindado el director general de la Organización Mundial de la Salud. La situación de Reino Unido podría complicarse en las próximas semanas. Es importante estar atentos a esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.